Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la resolución de una ecuación diferencial exacta, vamos a hacer otro ejemplo donde la ecuación no es exacta, pero tenemos que hacerla exacta multiplicándola mediante un factor integrante. Entonces el ejemplo es el siguiente. El ejemplo dice así: verificar que mu de x igual a 1 entre x cuadrado es un factor integrante de la ecuación diferencial x de y menos y de x igual a 0. Lo primero que tienen que fijarse ustedes es el orden como está esta ecuación diferencial. Está desordenada, tenemos que ordenarla, entonces vamos a reescribir. Entonces reescribiendo tenemos, al reescribirla nos quedaría de esta manera, nos va a quedar de esta forma: menos y de x más x de y igual a 0. Pasando negativo a positivo, y de x menos x de y eso igual a 0. Entonces ya la tenemos en la forma normal que la conocemos. Aquí podemos decir entonces de que m es igual a y la n es igual a menos x. Busquemos entonces la parcial de m con respecto a y. Entonces la parcial de m con respecto a y, fíjense que es igual a 1. La parcial de n con respecto a x, eso es igual a menos 1. Entonces fíjense que los resultados son distintos. Entonces no es exacta. Como no es exacta, tenemos que hacerla multiplicándola por el factor integrante. Entonces, multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, tenemos lo siguiente. La ecuación diferencial es x de y. Al multiplicarla por 1 sobre x cuadrado, pues me va a quedar x sobre x cuadrado. Y aquí de y. Perdón, tenemos aquí un errorcito. Vamos a multiplicarla en el orden que tiene que estar, ¿no? Entonces tenemos aquí de esta forma. La ecuación diferencial ya ordenada es esta. Entonces nos va a quedar, al multiplicar la ecuación diferencial y de x por el factor integrante, que es este, nos va a quedar de la siguiente manera. Me queda entonces y sobre x cuadrado, todo por dx. El otro término me va a quedar menos x dividido x cuadrado, todo por dy. Entonces ya simplificando, aquí nos va a quedar, bueno, quedaría igual, queda igual y sobre x cuadrado de x menos, aquí nos queda una x que tenga el numerador, se va con otra denominador y nos va a quedar 1 sobre x, y esto por dy, y esto igual a 0. Aquí tenemos que ponerlo igual a 0. Entonces nuevamente aquí ya podemos decir nosotros quién es m y quién es n. M va a ser igual a y sobre x cuadrado y la n es igual a menos 1 sobre x. Entonces busquemos la parcial de m con respecto a x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La parcial de m con respecto a y va a ser igual. Entonces aplicamos la derivada de un cociente. Vamos a derivar con respecto a y, mantenemos la x constante. Al denominador, por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es y, por la derivada del denominador, que en este caso es 0 porque es constante, dividido el denominador al cuadrado, que sería x a la cuarta. Y esto no es más que x cuadrado sobre x cuarta, porque lo otro da 0. Y aquí nos va a quedar 1 sobre x cuadrado. Esa es su derivada. Busquemos ahora la parcial de n
con respecto a x. Entonces nos vamos para acá. Esto que está aquí, esta expresión que está acá, la podemos poner, este n, lo podemos poner como menos x a la menos 1. Si yo busco la derivada acá, su derivada va a ser igual a x a la menos 2. Y esto no es más que 1 sobre x cuadrado. En los dos casos el resultado es igual. Quiere decir que es exacta. Ya aquí ya es exacta. Como es exacta, entonces le aplicamos el método de la exacta. Ya lo conocemos. Entonces nos queda que vamos a tomar a m, lo integramos con respecto a x y lo igualamos a la función f de xy. Entonces tenemos que f de xy va a ser igual a la integral de m. ¿Quién es m? Fíjense que m está acá, este m. Entonces nos va a quedar que voy a integrar y sobre x cuadrado de x con respecto a x. Entonces esto no es más que, como la y es constante, sale fuera y solo me va a quedar la integral de dx sobre x cuadrado, que esto no es más que y, yo lo puedo pasar al numerador como x a la menos 2 de x, y eso es igual y, la integral de x a la menos 2, le vamos a sumar 1, me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1, más, en este caso, g de y. Pero esto no es más que, si lo pasamos de negativo a positivo, nos queda en el numerador 1 por y, me va a dar y, y abajo me queda, no solo me queda menos y sobre x, acá, y aquí es negativo porque hay un signo menos abajo, más g de y. Ese sería el f de xy. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta expresión y lo igualamos a n. Entonces derivando toda esta expresión e igualando a n, nos queda la siguiente forma. Entonces derivando tenemos, ahí voy a aplicar la derivada de un cociente. Vamos a derivando con respecto a y. Entonces con respecto a y. Entonces nos queda de la siguiente manera, nos queda esta forma. Al denominador por la derivada del numerador, que es menos 1, porque estamos derivando con respecto a y. Menos el numerador, que es menos y, por la derivada del denominador, que es 0, porque la derivada de x es 0 porque es constante, dividido el denominador elevado al cuadrado, más g' de y, y lo igualamos a n. ¿Quién es n? Acuérdense que n está acá, n es este que está acá. Entonces me queda menos 1 sobre x, lo igualamos a menos 1 sobre x. Entonces simplificando en la parte de la izquierda, aquí todo esto da 0, todo esto no me va a quedar 0, solo me queda menos 1 por x da menos x. Entonces no me va a quedar menos, nos queda menos x sobre x cuadrado más g' de y esto igual a menos 1 sobre x. Pero eso no es más que, simplificando, nos queda esta forma, menos x sobre x cuadrado es menos 1 sobre x más g' de y esto igual a menos 1 sobre x. Como estos dos términos son semejantes, estos dos se cancelan, entonces nos queda, cancelamos acá, entonces solo nos va a quedar que g' de y, eso va a ser igual a 0, va a ser igual a 0. Ya acá integramos, entonces integrando nos queda la siguiente forma. Integrando nos queda la integral de g' de y, la integral de
la integral de g' de y va a ser igual a la integral de 0. Y ahí nos va a quedar entonces que la integral de g' es g de y. Entonces nos queda g de y es igual a c. De ahí resulta entonces de que ahora me voy a la función que yo ando buscando, que es esta que está acá. F de x y es igual a esto, igual a esto, igual a esto, y nos quedó esta parte que está acá. Entonces ahora vamos a sustituir. Entonces nos queda que f de x y, eso va a ser igual a menos y sobre x, que está acá, esto que está acá, más g de y. Pero ¿quién es g de y? G de y nos dio, aquí lo tenemos, g de y nos dio c, esto que está acá. Entonces g de y nos dio c, entonces aquí voy a poner más c. Entonces quiere decir que esta es mi solución de la ecuación diferencial que yo ando buscando, pero tenemos que dejarla en función de y. Entonces aquí tendríamos que despejar la y. Entonces me queda que menos y sobre x, eso es igual a menos c. Y ahí resulta de que podemos decir que y sobre x es igual a c, pasando de negativo a positivo. Y es igual a cx, y esta vendría a ser la solución ya general, ya más simplificada. Con esto terminamos el ejercicio. Gracias por su atención, esperando que lo hayan comprendido, y nos vemos en el próximo video.